El café es una de las bebidas que más se consumen en todo el mundo, lo digo yo que tengo un podcast que se llama Café y Hierros, pero es verdad que en los últimos años, aunque se ha puesto bastante más en auge lo que es el café de especialidad, me parece interesante hablar acerca de la diferencia que existe con respecto al café comercial, porque cuando vamos a tomar un café, cuando nos sirven un café o lo pedimos simplemente, muchas veces no sabemos ni siquiera lo que nos están poniendo. Vamos a ver un poco las diferencias, vamos a ver si realmente merece la pena pagar un poco más por ese café de especialidad, vamos a ver si realmente hay diferencias en cuanto a beneficios y sobre todo mi recomendación en cuanto a su consumo. Así que, como siempre, antes de nada, mi nombre es Iván Llamazares, me encuentras en lifters.es, una newsletter gratuita que escribo cada semana y envío directamente al mail. Ahí hablo acerca de entrenamiento de fuerza, hablo acerca de hábitos, hablo acerca de muchas más cosas que estoy seguro de que te pueden interesar. Y por supuesto, también de vez en cuando hablo acerca de café, y este tema del café de especialidad ha surgido a raíz de que últimamente veo en redes sociales mucho auge con respecto a este tipo de café de especialidad. Para empezar, habría que diferenciar de qué tipo de grano provienen. Por ejemplo, el café comercial, el café que podemos encontrar en un supermercado, en un bar quizás, también por ejemplo el que nos sirven las típicas máquinas de vending, es un café de una variedad robusta, que es un café más amargo, que es un café que tuestan durante más tiempo, tiene menos beneficios en cuanto a los polifenoles que puede contener. En definitiva, es un café que, aunque no es malo de por sí, es cierto que muchas personas tienden a incluir o añadir un poco de azúcar, un poco de ciertos aditivos para endulzarlo y para que el sabor sea un poco más agradable, porque como digo, es un café mucho más amargo que a simple vista, si nos sirven una taza y la tomamos sin más, vamos a poner una cara un poco rara, a no ser que estemos acostumbrados a tomar ya café de ese tipo. También es verdad que es el café que más se consume, principalmente porque lo encontramos en cualquier supermercado y el precio que tiene es más bajo. A cambio, ¿qué perdemos? ¿Qué problemas presenta? Pues que tiene menos trazabilidad, no nos cuentan muy bien de dónde viene, no nos cuentan muy bien cómo lo cultivan, tiene una peor calidad, normalmente incluyen granos de todo tipo que no son muy buenos y les tuestan mucho para que sea un sabor un poco más homogéneo, se enfocan principalmente, por así decirlo, en el volumen. Si hablamos, por ejemplo, de café de especialidad, el café que se está poniendo muy de moda en los últimos años, normalmente hablamos de un café que tiene ya una puntuación de más de 80 en la escala de la SCA. Si antes hablábamos de un café que tiene poca trazabilidad, que tiene menor calidad, aquí estamos hablando de un café que normalmente nos indica dónde se selecciona, cómo se recolecta, cómo se procesa, cómo se tosta. Es decir, por así decirlo, estamos hablando de un café para frikis del café, para amantes del café, que quieren saber absolutamente todo, que quieren saber de dónde viene el café que tienen en la mesa de su casa y que les gusta mucho también, por qué no decirlo, preparar café. Normalmente aquí estamos hablando de una variedad arábica. Es una variedad un poco más cara, un poco más seleccionada, tiene unas notas de sabor bastante más diferenciadas que no, por ejemplo, la variedad robusta, tiene un tueste bastante más claro y tiene esa trazabilidad de la que he hablado. ¿Quién lo cultivó? ¿Cómo lo cultivó? ¿Dónde lo cultivó? ¿Por dónde ha pasado el café hasta que ha llegado a mi casa? Aquí, por supuesto, también juega un papel fundamental el rol del tostador y del barista. Normalmente esto se tosta pues en pequeños tostadores independientes que no van a volumen, y esto también hace que el precio de este café sea bastante más caro con respecto a un café comercial. Las diferencias entre uno de especialidad y uno comercial principalmente son en el sabor y el aroma. Cuando, por ejemplo, probamos un café comercial, sabemos que es un café mucho más amargo, mucho más fuerte. Es un café que normalmente se asocia con buen café, ¿no? El café fuerte de toda la vida se ha asociado con un café que es de buena calidad. Hoy en día sabemos que ese café más fuerte, más intenso, ese café más comercial, pues normalmente es así. ¿Por qué? Porque le tuestan mucho y porque es una variedad de grano quizás de una calidad un poco más baja. Por supuesto, el origen y la trazabilidad también son características que definen más al café de especialidad, porque sabemos de dónde viene, sabemos cómo lo cultivan, cómo lo recolectan y sabemos el proceso que hay hasta que llega a nuestra casa. Y si hablamos de la producción, más de lo mismo. Si hablamos de café comercial, pues lo tostan en grandes tostadores de manera uniforme a altas temperaturas para crear una homogeneidad. Y si hablamos, por ejemplo, de café de especialidad, hablamos de pequeños tostadores que lo hacen de manera minuciosa para que cada variedad de grano vaya tostado en su justa medida. De esta manera también se va a apreciar mucho mejor el sabor, etc. Y todo esto, obviamente, al final se traduce en más precio. Básicamente por eso es más caro el café de especialidad, aparte de porque también se ha puesto bastante de moda y toda esta industria es una industria que genera mucho dinero en todo el mundo.
No voy a hablar aquí del impacto ambiental o social que puede tener consumir uno u otro, porque no soy especialista en el tema, tampoco soy especialista en el café, pero quería hablar un poco acerca de las diferencias que hay entre uno y otro. Y esto no quiere decir que tengas que consumir café de especialidad o que tengas que dejar de consumir café comercial, para nada. Si por ejemplo eres una persona que consume mucho café a lo largo del día, mi recomendación general, y es algo que ya he hablado en otros episodios, es que poco a poco vayas reduciendo la cantidad de café porque, aunque sabemos que es una bebida saludable, sabemos que es una buena bebida, consumir demasiado café a lo largo del tiempo puede tener también ciertos efectos negativos. Si, por ejemplo, optamos por un café de especialidad y lo consumimos puntualmente, obviamente no nos va a salir tan caro porque tomamos un café de vez en cuando, vamos a disfrutarlo quizás un poco más porque nos gusta prepararlo, porque tiene un mejor sabor, porque no hace falta que añadamos azúcar. Y esto va a hacer también que optemos por un café de más calidad y con mayores beneficios. Aún así, en cuanto a beneficios, que es algo que también se suele comentar bastante, ¿tiene más beneficios en cuanto a la salud el café comercial o el café de especialidad? Bueno, pues generalmente, si solamente lo tomamos puntualmente, normalmente no vamos a notarlo en ese aspecto porque los beneficios son prácticamente idénticos. Es verdad que al tostarle de una manera quizás un poco más delicada y ser granos de una mayor calidad, el café de especialidad va a tener más polifenoles y, por ejemplo, va a tener unas características que no va a tener el café comercial. Aún así, si por tu presupuesto, si por lo que sea no vas a comprar o no puedes comprar café de especialidad, no te preocupes porque el café comercial, siempre que optemos únicamente por eso, café, porque a veces también vamos al supermercado y tenemos diferentes opciones y muchas de ellas hay que leer la etiqueta porque vemos que es mezcla de café, mezcla de azúcar, mezcla de cosas que no nos interesan. Bueno, pues en ese aspecto, si optamos únicamente por café tostado, independientemente de que sea una variedad que sea un poco más amarga, que sea un poco de peor calidad, bueno, pues independientemente de esto, el café va a seguir teniendo beneficios, aunque la diferencia con el sabor, la diferencia en algunos aspectos, va a ser bastante notable con respecto a un café de especialidad. Para terminar el episodio quería comentar un poco qué mirar en una etiqueta para comprar buen café, por ejemplo, qué método de preparación recomiendo yo. En general, normalmente cuando vamos a comprar un buen café, cuando vamos por ejemplo a un supermercado, en lo que tenemos que fijarnos es que sea únicamente café, ya está, café 100% natural, tostado y que no incluya nada más. Hay un café que se puso muy de moda hace muchos años y es uno de los cafés que más se consumen, por ejemplo, aquí en España, y es lo que se llama café mezcla, que al final no deja de ser meter bastante azúcar en el café para luego tostarlo y para que luego tenga un sabor un poco más agradable, porque si no va a ser muy amargo. Y este café es un café que ha sido muy consumido durante un montón de años, aunque en los últimos, bueno, pues hay mucha más conciencia de lo que realmente es este tipo de cafés. Y poco a poco la gente ha ido haciendo la transición hacia un café más natural e incluso, como digo, ahora mismo hacia un café de especialidad. El método de preparación que normalmente recomiendo, y es muy sencillo, es hacerlo en una cafetera italiana. Por supuesto, sé que hay otros muchos métodos que podemos utilizar, pero quizás son más para amantes del café, para personas a las que les gusta mucho ese proceso de preparación de una buena taza, en definitiva, a personas que incluso llegan a hacer cursos de barista y se especializan mucho en este tipo de bebidas. Para una persona que únicamente quiere disfrutar de un buen café, lo más habitual y lo que yo recomiendo es que, por ejemplo, pueda moler el grano en el momento en el que va a preparar el café, optar por un café natural, a poder ser de una variedad arábica, y prepararlo directamente en la cafetera italiana. Como digo, no es que sea un especialista en café, no soy ningún especialista en este tipo de bebidas, simplemente disfruto de vez en cuando de un buen café y como veo que en los últimos años se ha puesto bastante de moda el café de especialidad, pues quería dedicar un episodio a hablar de las principales diferencias que hay entre uno y otro y hasta qué punto merece la pena, dependiendo de qué tipo de consumidor eres, pues comprar uno o comprar el otro. Lo que sí me interesa es que me dejes en los comentarios de Spotify si has probado algún tipo de café de especialidad, si crees que por ejemplo merece la pena. ¿Qué tipo de preparación recomiendas tú, por ejemplo? Sé que hay muchas diferentes, pero bueno, he dicho la cafetería italiana porque parece que es como la más habitual, la más sencilla, con la que podemos hacer un café diario de manera muy rápida. Bueno, pues esta es básicamente mi recomendación, pero sé que hay muchas otras, así que cuéntame la que tú personalmente utilizas. Y lo dicho, hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros. Espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas tanto en Spotify como Apple Podcast, allí donde me escuches. Y nada más, nos escuchamos de nuevo por aquí en 7 días. Espero que este episodio te haga disfrutar más de un buen café. ¡Chao!